Que el Señor le bendiga, mis hermanos, qué gusto poder saludarle. Mi nombre es Jaime Baker y así es, estoy acompañado de la mujer más bella de la tierra, mi amada esposa Natalia Baeza, y les damos la bienvenida para este último bloque de esta conferencia, que la verdad ha sido un tiempo maravilloso de enseñanza de la palabra del Señor. Así es, amor, y es hermoso poder ver cómo estamos desde Arica, ¿cierto?, hacia bien al sur y también internacionalmente en este congreso que el Señor ha permitido. Damos gracias por las redes sociales, como bien decía José Antonio en la mañana, estamos en un link todos juntos y conectados, pero mayor a eso, estamos conectados en el Espíritu, cada uno de nosotros anhelante de recibir más y más del Señor. Y esta tarde se viene pero recargada, ¿verdad? Así es, pero también les recordamos a todos ustedes que en el chat pueden escribir sus nombres y la ciudad a la que pertenecen para que quede como modo de asistencia. Si quiere, y además, por supuesto, puede dejar todos los saludos que ustedes quieran para aprovechar de poder bendecir a sus amigos, a sus hermanos, donde quiera que estén conectados y puedan reconocer. Y podemos saludar a las distintas ciudades que estén conectadas, porque es un congreso, como decía Claudio, un congreso internacional de las escuelas dominicales, así que les damos la bienvenida, escriba sus saludos y aquí estamos conectados con ustedes. Eso, yo ya veo que ahí las redes sociales, mira, muchos saludando, yo veo hartas caras conocidas de nuestro amado Norte Chico, que el Señor bendiga grandemente a cada distrito representado esta tarde, porque cuando los maestros somos instruidos, ¿verdad?, nuestros niños, nuestro distrito, nuestras iglesias son bendecidas. Así que, amor, ¿qué te parece si vamos a leer alguno de los chats? Yo veo que están llegando muchos. Este no para. Vamos a leer solo algunos por tiempo, ¿verdad? Pero vamos, mi amor. Mire, la hermana Lorena Aguirre dice, presente. También la hermana Ada Moreno dice, bendiciones, amados hermanos, desde Vallenar. Saludos, hermana Ana, Ada. También Karina Riveros, Quilpué Villa Olímpica, presente. Qué felicidad. Y el Norte Chico. Adelante. José Vallejos, desde Coronel, presente. A ver, sigue usted, amada mía. A ver, ¿de dónde más nos saludan? Eduardo Puentes desde Concepción, mira, qué hermoso, saludos. Desde Concón, Lorena Aguirre, que el Señor te bendiga grandemente, Lorena. Gracias por estar aquí y apartar este tiempo. Mira, Gladys Rojas desde Maipú, Santiago, aquí presente, dice también, gloria al Señor. ¿Quién más tenemos? Romina, Fernando, presente, dicen también, ahí están en la lista, es cierto, nos hemos puesto ahora más tecnológicos, ahora la lista se pasa virtual. Ya no es la asistencia como antes, no, ahora ya no se llena el papelito. ¿Ya no digo presente, señorita? No, ahora tienes que decir presente a través de las redes sociales. Bueno, yo digo firme. Ah, claro. ¿Quién más tenemos? Mira, hay hartos saludos. Sí, nos saludan también desde Antofagasta, la hermana Oliver Rodríguez, la hermana María Elisa de Copiapó, Patricio Ortiz desde Pitrufquén. Oh, qué linda ciudad. ¿Tú estuviste por ahí alguna vez, parece? Sí, estuvimos por ahí predicando la palabra. Mi hermana Marta Donoso, presente desde Quilicura. Mi hermana Marta, bienvenida, el Señor le bendice. Natalie Meneses, presente, también dice eso, muy bien. Ponga presente, mira, desde Chiguayante. Carla Contreras, Dios te bendiga desde Chiguayante. Uy, así podríamos seguir toda la tarde porque es una bendición. Uy, no para, mire, yo tengo aquí más de 42 chats sin leer, así que esto no para. Pero nos vamos a ir a otra parte importante, ¿verdad? Yo creo la que más me gusta. Exacto, una de las que más le gusta aquí a nuestro hermano Jaime, que es... La alabanza, no se alcanza a notar, ¿cierto? La alabanza es su parte preferida, así que vamos a invitar ahí a nuestros hermanos Caro y Cris a que nos puedan ministrar este tiempo especial. Así, mis hermanos, bendíganos. ¿Está por ahí Caro, Cris? No los veo. Caro. Cristian. Hermanos, se quedaron almorzando. A lo mejor. Ah, no, ya almorzamos. Buena. Está todo bajo control. Estamos ya finalizando ya esta jornada especial y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, también por cada invitado que haya podido ser parte. Esperamos que todos ya a esta hora ya se estén sintiendo muy bendecidos
y capacitados, por supuesto, por el Señor y también por los grandes exponentes que han estado el día de hoy. Ahora no estamos exentos, por supuesto, de la importancia de adorar al Señor en este tiempo. Quizás un tiempo breve dentro de esta jornada, pero no deja de ser especial, y vamos a pedir al Señor que ponga su mirada en nuestra mirada, que ponga su voz en nuestra voz, que nos permita tener su visión, que nos permita tener su compasión. Vamos a decir al Señor: abre mis ojos para ver cuán grande es tu amor. Abre mis oídos, Señor, para escuchar lo que tú estás hablando en este tiempo. Así que los invitamos a ser parte de este tiempo también, y reflexionando, meditando al Señor desde lo más profundo de su corazón, que pueda decir: Señor, quiero conocerte. Me acerco a tus pies, oh Rey. Sé que tú tienes el poder para vencer en mi debilidad. Me fortalecerás, me mantendré postrada aquí. Sé que tú tienes el control, aun cuando el temor invade el corazón. Has prometido estar conmigo hasta el final. Persistiré postrada aquí.
que en mis pensamientos pueda entender cómo es tu corazón y que tu palabra ilumine caminos en mi corazón. Quiero escucharte, Dios. Abre mis ojos para ver cuán grande es tu amor, que en mis pensamientos pueda entender cómo es tu corazón y que tu palabra ilumine caminos en mi corazón. Quiero conocerte, Dios. Quiero conocerte, Dios. Yo quiero conocerte, Dios. Amén. Que allá en su casa, donde usted esté en este día, pueda elevar este canto, esta oración. Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis oídos. Permíteme ver con tus ojos de amor, con tus ojos de compasión, que hay tantos que aún no conocen tu nombre. Que el Señor nos permita orar y elevar este clamor desde nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué hermoso tiempo de alabanza, de exaltación a nuestro Señor, aleluya. Hermoso tiempo. Así como decía la alabanza, debemos preparar nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibir lo que el Señor tiene preparado esta tarde. Hoy tenemos a nuestro querido pastor Samuel Pagán con el tema Mensajes y Milagros de Jesús el Cristo. Así es, el Señor nos ha permitido grandes expositores, así que siéntase bendecido de poder estar en esta instancia. Damos gloria a Dios y les vamos a hablar un poquito de nuestro pastor y doctor Samuel Pagán. El doctor Samuel Pagán, de origen puertorriqueño, es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Su trabajo académico ha sido extenso y le ha permitido editar varias Biblias de estudio y escribir sobre 70 libros y cientos de artículos en torno a temas exegéticos, teológicos y pastorales. Además, ha sido el académico puertorriqueño con más protagonismo en el complicado y desafiante ministerio de las traducciones de la Biblia, y uno de los eruditos latinoamericanos de más reconocimiento y aprecio mundial, tanto en la academia como en la iglesia. Entre sus obras más difundidas y comentadas se encuentran Jesús de Nazaret, El Rey David, Introducción a la Biblia Hebrea y Comentario a los Salmos. Esos libros ponen de relieve no solo la capacidad intelectual y profundidad teológica del doctor Pagán, sino que revelan su firme compromiso con la iglesia local y su espiritualidad. Además, su labor administrativa le ha permitido servir en las sociedades bíblicas como director de traducciones para las Américas y también como presidente, decano y profesor de muchas instituciones de educación teológica superior en Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina, África, Europa y en el lejano y mediano oriente. Desde el año 2018 dirige los comités de traducción de la Biblia NBI para las sociedades bíblicas internacional en español y portugués, y su ministerio pastoral lo ha desempeñado en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Sus libros más recientes son Los Milagros del Reino, Las Palabras del Reino y La Historia del Israel Bíblico. Como decano de los programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén, el doctor Pagán promueve, organiza y dirige viajes de estudios y peregrinares transformadores a la Tierra Santa, Europa y el Mar Mediterráneo. En su actualidad, vive alternadamente en Orlando, Florida, Jerusalén, Israel, junto a su amada esposa, la doctora Noemí Pagán, con quien tiene 2 hijos, Samuel y Luis Daniel, 2 nueras, Yasmín e Hilena, 3 nietos, Samuel Andrés, Ian Gabriel, Mateo Alejandro y su nieta Natalie Isabel. Dejamos con ustedes a nuestro amado pastor Samuel Pagán. Saludos, saludos Qué privilegio cordiales. verlo, pastor.
De todo lo que dijeron, lo más importante es lo de los nietos. Todo lo demás lo pueden obviar. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde. Ya esta mañana estuvieron trabajando con mi otra mitad, con Noemí. Y Noemí quedó encantada, no solamente por las respuestas, sino por las preguntas que tuvieron. Parece que fue un diálogo sólido, ¿eh? Gracias al Señor. Y para mí es un placer estar con ustedes. Con las asambleas de Dios me unen muchos contactos y muchos años. Por ejemplo, las asambleas van con nosotros a la Tierra Santa y forman parte de nuestros programas en Estados Unidos y México, diversas partes del mundo. Además, yo he estado en los congresos mundiales de las asambleas de Dios, en los congresos de Estados Unidos, en los de Europa, en los de América Latina, y realmente yo me siento muy cómodo en el mundo de las asambleas de Dios, y yo espero que la gracia de Dios nos acompañe el día de hoy. Estoy consciente que le voy a hablar a ciento y pico, no sé cuántos maestros y maestras de escuela bíblica, y también me dicen que hay pastores, pastoras, predicadoras, predicadores que van a estar participando en este programa. Y mi objetivo es expandir el horizonte teológico y hermenéutico en referencia a Jesús de Nazaret, de forma tal que ustedes puedan tener alternativas de predicación, alternativas de estudio y alternativas de programas de educación cristiana, de forma tal que no solamente prediquen el domingo sobre Jesús, sino que puedan decir, este mes vamos a estudiar las oraciones de Jesús, y el próximo mes vamos a estudiar las parábolas del reino, y el otro mes las sanidades, el otro mes, y así, darle temas y subtemas para que puedan desarrollar. La metodología va a ser la siguiente. Vamos a dividir todo este tiempo, que son 3 horas, lo vamos a dividir en diversos sectores y segmentos. Primero yo voy a hablar 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Voy a presentar un video también mío, donde voy a exponer uno de los temas que voy a explicar primero. Luego tenemos 15 minutos, 10, 15 minutos de diálogo. Tenemos un receso de 15 o 20 minutos para que cojan fuerza, ¿verdad? Luego tenemos el segundo video. Los presento, el video y la discusión, y luego un tercer video, de forma tal que podamos prepararnos y disfrutar. Y si hay tiempo, un cuarto video. Y si hay tiempo, un quinto video. No, buscamos la manera de disfrutar. Así que prepárase para el encuentro con Jesús de Nazaret. Y lo primero que voy a comentar es lo siguiente. Miren, usted sabe que ha llegado esta pandemia y nos ha sorprendido a todos. Ni en Chile, ni en Jerusalén, donde yo vivo la mitad del año, o en Orlando, Florida, no se pasó un memo 6 meses antes de la pandemia. Prepárense, en febrero 10 del año 2000 va a venir una pandemia. Que esto vino de una manera improvisada, ¿verdad? Nosotros no esperábamos eso. Cuando llega el virus, el primer mes, yo viajo muchísimo, el primer mes nos quedamos en casa y empezamos a leer y a estudiar el texto bíblico. Yo dirijo el programa de traducción de la Biblia de la Nueva Versión Internacional, de la Sociedad Bíblica Internacional, de la Nueva Versión, y adelantamos el proyecto, pero al mes comencé a escribir, y comienzo a escribir primero en torno a las parábolas del reino, y descubro elementos interesantísimos que el día de hoy vamos a estudiar algunos. Entonces, luego que acabo con las parábolas, estudio los milagros de Jesús de Nazaret y descubro cosas interesantísimas. Y así sigo en la cristología. Y una de las cosas que yo voy a enfatizar el día de hoy es que, por ejemplo, nosotros tenemos el día de hoy algunas iglesias que enfatizan las enseñanzas de Jesús. Dicen, esta es una iglesia de enseñanza y aquí la doctrina es lo más importante, el lunes enseñanza, el martes, etcétera, etcétera. Por el contrario, tenemos otras iglesias también que destacan solamente los milagros. Esta es una iglesia de milagros. Y venga, el lunes hay milagros y el miércoles hay milagros, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que aprender el día de hoy es que los milagros
y las parábolas de Jesús de Nazaret eran dos caras de una misma moneda. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, estudiamos sus mensajes y estudiamos sus milagros. Porque el Señor era un gran maestro, vamos a explicar ahora, y en su magisterio y en su pedagogía utilizaba el verbo para enseñar y también el testimonio, las acciones para enseñar. Un buen educador no está confinado al aula, no está confinado a lo que se dice, sino que tiene que vivir a la altura de las enseñanzas que tiene. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, hablamos de los milagros, hablamos de los mensajes, pero descubrimos que aunque tenía muchos títulos cristológicos, hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David, profeta, segundo Adán, yo no sé cuántos otros títulos cristológicos, al que él le gustaba y que la gente lo aludía más, era maestro. El que no haya preparado el sermón para mañana, le puede decir a la gente y puede predicar y decirle que el magisterio de Jesús era reconocido por sus discípulos, ciertamente, por sus seguidores, ciertamente, pero además el magisterio de Jesús era apreciado y seguido por sus adversarios. Inclusive los que no creían en él, por ejemplo, hay un caso específico en la Galilea. Cuando yo le doy la clase a mis estudiantes, he estado con varios pastores de la Asamblea de Dios en la Galilea. Entonces allá yo los llevo al lugar donde Jesús hace un milagro, da una parábola y uno le dice al otro, óyeme, el problema con este, así dice el texto bíblico, es que no nos habla como los escribas y los fariseos, nos habla como quien tiene autoridad. Es decir, que los que fueron a criticarlo, que los que fueron a sorprenderlo en un desliz teológico o ideológico, los que fueron a sorprenderlo y buscar la manera de contradecir su doctrina, reconocían la autoridad moral de sus enseñanzas. Como si fuera poco, una noche, un principal de la sinagoga, un líder del judaísmo, un principal del templo, llega donde Jesús y le dice lo siguiente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, rabí y maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. En efecto, era un maestro y como buen maestro enseñaba su doctrina. Y como buen maestro hablaba del reino, hablaba de la esperanza, hablaba de la vida abundante, hablaba de la transformación de las personas luego del mensaje, con su palabra, con su acción, con sus milagros, confirmaba el poder de Dios que estaba en él porque respondía al clamor humano. Cuando estudiamos a Jesús como maestro, descubrimos que fue un gran educador y que enseñaba con su palabra y con sus milagros. Y lo primero que debemos entender es que un buen maestro habla, enseña, pero no habla así de manera desordenada, sino que organiza su pensamiento. Y que cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, ustedes lo pueden ver en mi libro, ¿verdad? Son diversos libros sobre Jesús de Nazaret que he escrito, uno descubre que Jesús de Nazaret tiene por lo menos 3 formas importantes de enseñar. 1, enseñaba a través de las oraciones. 2, enseñaba a través de los discursos. Y 3, enseñaba a través de las parábolas. Era un maestro extraordinario que utilizaba el verbo para comunicar, pero no solamente enseñaba a través de los milagros, a través de las, de las oraciones, los mensajes y las parábolas, sino que enseñaba a través de sus milagros. Y cuando estudiamos en el catálogo de milagros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, descubrimos 4 categorías de milagros, 3 grupos de enseñanza, 4 categorías de milagros, 3 y 4, 7, el número de la perfección, que alude a que Jesús de Nazaret era un maestro a cabalidad, un maestro completo.
maestro perfecto. Y los milagros se pueden dividir entre milagros de sanidades, milagros de liberación de endemoniados, milagros de resurrección de muertos y por último, milagros sobre la naturaleza. El Señor, el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que tiene muchos títulos cristológicos, destaca el título de Maestro porque está interesado en enseñar. Y la enseñanza no venía para halagar la musicalidad del oído o tocar el intelecto humano. Jesús, como maestro, estaba interesado en la transformación de los individuos. Estaba interesado en la modificación de la conducta de las personas. Estaba interesado en la renovación de las familias. Estaba interesado en la restauración de las comunidades. No estaba interesado en el entretenimiento dominical. No estaba interesado en llamar la atención de la gente, sino hablaba las palabras de vida eterna. Antes de pasar el video, en este momento, el video número 1, debo añadir lo siguiente. Número 1, era un gran maestro. Número 2, ese magisterio lo reconocían sus amigos, sus discípulos y la comunidad. Y en su magisterio enseñaba y hacía milagros. Y en ese contexto vamos a tener el primer video de forma tal que podemos disfrutarlo y podamos entenderlo para la mismísima gloria del Señor. Cámara, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo, le habla su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán, para comenzar este nuevo curso que se titula Mensajes y Milagros de Jesús el Cristo. Y el objetivo de este curso es identificar las enseñanzas que se desprenden de los discursos, de las enseñanzas, de las presentaciones de Jesús de Nazaret, pero no solamente las enseñanzas y la pedagogía que surge del sermón, del diálogo con los discípulos, sino también identificar las enseñanzas que se manifiestan y que se desprenden de los milagros que lleva a efecto el Señor. El objetivo del curso es, por un lado, por un carril, identificar, estudiar y profundizar en el ministerio de Jesús de Nazaret, pero por el otro, descubrir implicaciones de su mensaje, identificar proyecciones de su enseñanza. Mi propósito con este curso es identificar mensajes de Jesús que nos edifiquen, que nos entusiasmen, que bendigan la iglesia, pero que sobre todo se puedan convertir en temas que usted pueda disfrutar, entender, disfrutar y compartir para la mismísima gloria de Dios. El primer segmento de este programa lo vamos a estudiar en relación a los mensajes de Jesús de Nazaret. Una de las cosas que debemos comenzar diciendo es que Jesús de Nazaret fue un maestro y fue un maestro bueno. Lo reconocían de esa manera no solamente sus discípulos, no solamente sus amigos, sino que las autoridades religiosas llegaban a él de noche y le decían: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que la fama de maestro de Jesús de Nazaret no estaba confinada a sus discípulos y sus seguidores, sino que había superado los linderos internos y había llegado a la comunidad en general. Y en efecto, Jesús era un gran maestro. Solamente tenemos que notar varios de sus discursos y sus mensajes extraordinarios. Por ejemplo, enseñaba con discursos como las bienaventuranzas, donde pone de relieve la importancia de ser feliz. Y para Jesús de Nazaret, ser feliz no estaba relacionado con lo que se tiene. Ser feliz está relacionado con lo que uno es.
y uno es de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno es bienaventurado y feliz cuando perdona, cuando ama, cuando tiene hambre y sed de justicia, inclusive cuando digan toda clase de mal contra nosotros, pero mintiendo, somos gente feliz. Jesús enseñó muy bien con sus discursos, con los grandes yo soy, con sus parábolas que vamos a estudiar la semana que viene, con los grandes afirmaciones de fe que ponen de relieve la naturaleza de su vida, de su ministerio y de su proyecto ministerial. Pero una de las áreas que más nos entusiasma y que más nos estimula al estudiar a Jesús de Nazaret es descubrir, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, especialmente estudiamos los evangelios, cuando evaluamos los 4 evangelios, descubrimos que Jesús era un hombre piadoso, era un hombre de oración, y la oración nos da sobriedad, la oración nos da calma, la oración nos hace gente prudente, la oración nos hace tomar decisiones sabias, sobrias, en el momento adecuado en la vida. Y Jesús de Nazaret era un hombre piadoso, era un hombre de oración. Cuando uno estudia las narraciones neotestamentarias y de los evangelios, descubre que en el entorno de la pregunta de sus discípulos, enséñanos a orar, presentó al Padre Nuestro. Una de las oraciones más populares, no solamente en la Biblia, sino en la historia de la humanidad. En efecto, Jesús de Nazaret oraba, se comunicaba con Dios de forma continua, de forma grata, de forma intensa, y lo llamaba Padre mío. No era una oración distante, no era una oración legal, profesional, protocolar, era una oración íntima. Y le decía al Señor en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en los cielos y en la tierra. Le decía el Señor a Dios en su oración que el reino se hiciera realidad y nos ayudara a perdonar, como el Padre nos perdona, que nosotros podamos perdonar. La oración en eso era importante. En el Getsemaní oró con intensidad. Si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. En el momento difícil recordó la importancia de la oración. Pero no solamente recordó la importancia de la oración en el momento difícil, sino que de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor, cuando ya enfrentaba la faceta final de su vida, cuando ya la crucifixión no era teórica, cuando ya la angustia de su tiempo final se hacía realidad, en ese momento crucial oró a Dios. Y oró y le decía al Señor, estas cosas habló Jesús, según el texto en Juan 17, y decía, levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, porque le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. En efecto, cuando leemos el texto bíblico y vemos la oración de Jesús de Nazaret, vemos una oración sobria, sabia, sentida e intensa. La llamada oración sacerdotal, capítulo 17 de Juan, presenta la intimidad de Jesús cuando está llegando al final de su vida y su ministerio. El Señor se presenta como un maestro. El Señor se presenta como un educador, no solamente en los momentos sobrios de la vida, sino cuando la tensión aumenta. La gente de bien brilla en la oscuridad. La gente de bien supera la angustia en el momento de la crisis. Para Juan, para el evangelista Juan, la oración sacerdotal
Era la última voluntad del Señor en torno a sus discípulos antes de llegar a la crucifixión. Y esa última voluntad, antes de llegar a la cruz, se presenta en el contexto de una serie importante de mensajes del Señor. Jesús, cuando se da cuenta que el tiempo se acaba para su ministerio en la tierra, ubica esta oración en un contexto de enseñanzas de importancia. Por ejemplo, le lava los pies a los discípulos para demostrar la importancia de la sencillez, de la humildad, del servicio en la vida. Anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro para destacar la fragilidad humana. El ser humano tiene virtudes, también tiene defectos. Y de la única manera que podemos superar la adversidad en la vida es reconociendo nuestras virtudes, pero también nuestros puntos vulnerables en la existencia humana. Como si fuera poco, el Señor en ese contexto de la oración sacerdotal afirma la importancia del amor y presenta el nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy, decía el Señor, que se amen los unos a los otros. Además, antes de la oración sacerdotal y llegar a la cruz, el Señor le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Antes de la oración sacerdotal, el Señor se presenta como la vid verdadera, como la luz del mundo, como el gran yo soy, heredado del capítulo 3 del libro del Éxodo. Como si fuera poco, les promete el Espíritu Santo a los discípulos. Además, afirma su obra y revela que para la gente de fe, las tristezas serán transformadas en gozos. Es decir, que para la gente que ama al Señor, la última palabra de Dios para su vida no es de lágrimas ni de angustias, sino de contentamiento y de felicidad. En efecto, antes de la oración sacerdotal, antes de llegar a la cruz, antes de enfrentarse cara a cara con el odio humano, con la tensión de la sociedad, descubre que es importante preparar a los discípulos para el momento que les llega. No los dejó solos, no los dejó sin preparación. Jesús sabía lo que llegaba y porque sabía la naturaleza de las dificultades, decidió orar por los discípulos, preparar los discípulos para enfrentar el momento de la adversidad. No dejó el Señor que los discípulos llegaran solos al ministerio final, a la etapa final de su ministerio, sino que prepara el camino para que entiendan la necesidad de la cruz en la vida y que tengan esperanza en la resurrección. Los preparó para la adversidad, los preparó para las complejidades de la vida, los preparó para los problemas. La gente de fe no evade los problemas, no le huye a sus responsabilidades, no le da la espalda a las crisis, sino que las enfrenta en el nombre del Señor y con autoridad. Y la semana final, el momento final de Jesús, los prepara a sus discípulos y a la humanidad, las prepara en oración. Era un momento educativo y espiritual. Era un momento de intensidad educativa y pedagógica. Era un momento de profundidad en el espíritu, donde el Señor le enseña a los discípulos que el triunfo en la vida está íntimamente relacionado con la sobriedad, con la calma que genera orar, dialogar con Dios, estar en diálogo con el Eterno. Y hablaba y le enseñaba a los discípulos en esta oración y les decía: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Y añade: en el mundo ustedes tienen aflicción, pero no teman. Confíen, yo he vencido al mundo. El mensaje de Jesús de Nazaret a la humanidad
la gran enseñanza de Jesús de Nazaret a la iglesia, la implicación fundamental de la revelación de Dios en Cristo para la sociedad contemporánea es que la gente tenga paz, calma, sobriedad, prudencia, gracia. El objetivo no es tener más religión. La finalidad no es tener más ritos, más símbolos espirituales. La meta de Jesús de Nazaret no es que tengamos más ceremonias de espiritualidad y más ceremonias religiosas. El propósito básico de la revelación de Dios en Cristo Jesús es que la gente tenga paz, que la gente disfrute la vida eterna, que las familias entiendan la importancia de la sobriedad, de la prudencia, de la calma, del diálogo, de la conversación para superar las adversidades de la vida. El propósito fundamental de la revelación de Dios en Cristo es que los niños y las niñas nuestras se críen en un ambiente de paz en el hogar y que tengan en ese ambiente de paz, se les prepare para tener un futuro de felicidad, de justicia, de bondad, de gracia y de gloria. El propósito de Dios para la juventud es que tenga paz, es decir, que puedan tomar las decisiones adecuadas, entendiendo que sus decisiones tienen implicaciones posteriores a plazo inmediato y a largo plazo. El propósito de Dios en Cristo es que el mundo tenga paz. Confiad, yo he vencido al mundo. La finalidad es que los ancianos y las ancianas tengan ambientes de paz para vivir sus últimos días. Cristo llegó al mundo para enseñarnos cómo se vive en paz y tranquilidad. La voluntad de Dios para la humanidad no es que viva en estrés. El propósito divino no es que usted viva amargado, ni destruido, ni angustiado, ni irritado, ni alicaído, ni acomplejado. La voluntad del Señor para nuestras vidas no es la destrucción, no es la derrota, no es el tormento, no es la desesperanza. El propósito de Dios es que vivamos en paz, en armonía, en calma. Es que vivamos disfrutando relaciones interpersonales sanas, sobrias, respetuosas. Que vivamos en paz con la naturaleza y con lo que Dios creó. El propósito de Dios para la iglesia y para la sociedad es que podamos cantar y podamos bendecir y ayudar al necesitado y apoyar al caído y socorrer al angustiado y liberar a los cautivos y bendecir a los que nadie quiere, a los que nadie atiende, a los que nadie ayuda, a los que nadie apoya. Estas cosas, decía el Señor, os he hablado para que en mí tengáis paz. Pues Cristo no habla para entretenernos, no habla para hipnotizarnos, no habla para tratar de sacarnos de nuestras realidades de la vida. La palabra que el Señor lega para darnos y que llega para brindarnos y que se proclama por Jesús de Nazaret es que tengamos paz. De todas maneras, de acuerdo con Isaías, el Mesías es el príncipe de la paz. Y esa paz es que tengamos la capacidad de mantener la calma en medio de las adversidades de la vida. Esa paz es que mantengamos la seguridad en medio del problema, en medio de las lágrimas, en medio de los dolores. Esa paz es que podamos mantenernos sobrios en medio de los procesos decisionales de la vida. Hay decisiones sencillas que se toman en 2 minutos. Hay decisiones que tenemos que pensar, ponderar, porque tienen repercusiones a largo plazo. Algunas tienen repercusiones eternas. La paz de Cristo es extraordinaria. Él decía, en el mundo encontraréis aflicción. No teman, yo he vencido el mundo.
La paz de Cristo es que podamos superar las dificultades del mundo, las dificultades de la sociedad, las dificultades del mundo que nos ha tocado vivir. En el mundo hay conflictos, hay angustias, hay guerras. En el mundo hay destrucciones, catástrofes naturales. En el mundo hay engaños, hay mentiras, hay angustias. En el mundo hay robos, drogas, enfermedades. Pero Jesús lo dijo con seguridad y autoridad. Confíen, confíen. Yo he vencido el mundo. Y como Jesús venció al mundo, la iglesia también vence. Los creyentes también vencen. Usted y yo también vencemos. Pero no solamente vencemos, de acuerdo al apóstol Pablo, por la naturaleza de las adversidades, no somos vencedores, sino somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Cristo de Dios nos dio el camino y nos enseñó el proceso de la victoria. En el mundo van a encontrar aflicción, pero no teman, yo he vencido el mundo. He venido para que tengan paz. Venció a un Herodes poderoso que lo quería matar cuando era un niño. Venció a una turba infame en Nazaret que lo quería tirar por un despeñadero. Venció el dolor de ver que Judas, su amigo, lo traicionara. Superó la angustia de saber que Pedro lo negara. Venció al imperio romano. Venció a la turba que gritaba, crucifíquenle. Venció a la gente en medio del dolor y de la adversidad. Pero sobre todo, venció la cruz. Venció la muerte. Porque Jesús de Nazaret, con su muerte y su resurrección, se convirtió en la muerte de la muerte. El modelo que nosotros tenemos de Jesús no es el de un líder pusilánime, amargado, derrotado y angustiado. El modelo que tenemos de Jesús de Nazaret no es el de un líder acomplejado por las frustraciones y adversidades de la vida. Inclusive, luego de la traición y de la negación de Pedro, cuando se encuentra de nuevo con él, no lo atiende desde la perspectiva de la frustración, sino lo atiende con respeto, con dignidad. El modelo que nosotros tenemos de Jesús de Nazaret no es el de un líder apocado por las circunstancias, abatido por los problemas, destruido por los conflictos. No, Jesús de Nazaret, el Cristo de la Biblia, el Cristo de los evangelios, es un Cristo vencedor, es un Cristo de autoridad, es un Cristo de triunfo, es un Cristo que enfrenta la cruz, enfrenta las autoridades, enfrenta las adversidades de pie y en el nombre del Señor. Y como Cristo venció, nosotros también venceremos. Dios no quiere que tengamos vidas vacías, sin propósitos y sin futuro. Dios no quiere que vivamos esclavos del alcohol o de las drogas o del mal genio o del sexo o de las mentiras o de las malas crianzas o de las actitudes impropias que nos llevan por el camino de la perdición y por el camino de la desorientación. Dios no quiere que vivamos vidas acomplejadas. Dios no quiere que tengamos actitudes hirientes en la vida. El Señor no quiere que vivamos de mal humor en mal humor, de hostilidad en hostilidad, de desprecio en desprecio, y que tengamos vidas orientadas a la inmisericordia. Lo debemos decir a los cuatro vientos y con autoridad. Nosotros no somos esclavos, somos gente vencedora. Nosotros no vivimos cautivos, somos gente que triunfa. No vivimos encadenados, somos gente que nos ponemos de pie y odiamos las cadenas porque nos impiden ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso es que en el momento del dolor, en el momento de la decisión difícil,
en el momento de la lágrima, en el momento del viacrucis, no podemos permitir que los problemas nos amilanen, ni que los complejos nos destruyan, ni que el mal genio nos atormente, ni que la crisis nos amedrente. No podemos vivir en desesperanza. No podemos actuar con resentimientos. No podemos vivir orientados hacia el odio, hacia los rencores, hacia las actitudes insanas. No podemos ser infelices porque el fundamento de nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso no estamos destruidos, ni derrotados, ni caídos, ni desorientados, ni acomplejados, ni amargados, ni llenos de rencores, ni llenos de angustia. No vivimos cautivos, no vivimos desorientados, vivimos en paz. Y porque vivimos en paz, estamos proyectados hacia el futuro. Un futuro de seguridad, un futuro de sobriedad, un futuro de calma, donde Dios quiere que seamos lo mejor que nosotros podemos llegar a ser en el nombre del Señor. Cuando enfrentamos la adversidad en su etapa óptima, Jesús de Nazaret nos enseña a orar. Cuando enfrentamos los dolores en su etapa mayor, Jesús de Nazaret nos enseña que las malas actitudes no solucionan los problemas. El Señor nos enseña que el dolor lo que hace es abrir la puerta para demostrar nuestra paz, nuestra sobriedad, nuestra esperanza. Somos hijos e hijas de Dios. Somos parte del plan de Dios para bendecir la humanidad. Somos parte del equipo de gente que se dedica a amar, a perdonar, a compartir, a liberar, pero sobre todo a dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. Somos personas que hemos recibido la paz porque confiamos en Dios. Jesús de Nazaret, en el momento final, cuando está orando por la humanidad, le decía: Señor, en el mundo van a tener aflicción. Y nos decía: confíen, yo he vencido al mundo. Somos gente feliz porque las cadenas no nos tienen amarrados, porque estamos liberados de las cadenas que nos impiden descubrir, disfrutar y compartir la voluntad de Dios para la humanidad. En esa etapa final, el texto bíblico en Juan 17 indica que en esa etapa final de oración y de intimidad, Jesús levantó sus ojos al cielo. Esto fue lo que el Señor le habló a los discípulos antes de llegar a la cruz y antes de la oración sacerdotal. Les dijo con claridad y seguridad: no se engañen, el mundo es complicado. La sociedad es compleja. La vida es engañosa. La economía frágil. Los trabajos escasos. La educación pública tambalea. Los apoyos gubernamentales disminuyen. Y en ese ambiente de tensión general, en ese ambiente de tensión comunitario y en ese ambiente de tensión personal, de pronto el Señor nos dice: confiad. Es decir, esperen en las promesas del Señor. Confíen en que Dios los acompaña. Es decir, confíen que ustedes no están solos. Es decir, confíen, este mundo no va a la deriva. Este mundo está en las manos de Dios. Confíen, este momento de tormento terminará muy pronto. Porque si Cristo venció la cruz, nos ayuda a nosotros a ser personas de bien y vencedoras. En ese ambiente de esperanza y seguridad y de tensión comunitaria, nos dice el texto bíblico que Jesús levantó sus ojos al cielo, que era una forma de decir que estaba orando. No alzó los ojos al cielo para ver el sol.
aunque en la Tierra Santa el sol es fuerte y caluroso. No alzó sus ojos al cielo para ver alguna señal en las estrellas, aunque en Jerusalén de noche hay lugares donde uno parece que tiene la estrella en la mano. No alzó los ojos al cielo para tratar de buscar alguna señal especial. Alzar los ojos en la literatura bíblica es poner de manifiesto la piedad, la consagración, la humildad. Alzar los ojos representa el deseo de descubrir y disfrutar la voluntad divina. Recuerden el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La respuesta es clara y directa. Mi socorro proviene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Alzar los ojos al cielo era una manera de implorar la misericordia de Dios. No debemos olvidar que ya se acercaba el momento final de la crucifixión y la muerte. Estaba cerca la traición y la negación, la tortura y el juicio, la sentencia y el dolor. Alzó sus ojos para orar, pues el Señor sabía que había llegado su hora. Sabía que el momento definitivo se había presentado. Conocía que el tiempo se había acabado y era el momento de poner de manifiesto todo lo que se había aprendido de parte de Dios. De acuerdo con el texto bíblico, Jesús sabía muy bien que la hora había llegado el momento de la verdad, donde nadie podía hacer lo que le tocaba a él hacer. La hora que le había llegado a Jesús era el momento de tomar las decisiones finales en la vida. La hora era el momento de decidir de forma plena, absoluta y grata ante la adversidad qué camino iba a seguir. Si la voluntad de Dios o iba a reaccionar a sus temores. Reconocer cuando llega esa hora es fundamental en la vida. La hora ha llegado cuando usted debe decidir luchar por su matrimonio o darlo todo por perdido. La hora ha llegado cuando usted debe decidir si cambia de trabajo, si cambia de país, si cambia de profesión. La hora ha llegado cuando se presenta el instante agónico, el segundo determinante, cuando no hay nadie alrededor suyo que usted pueda ver que le pueda apoyar y ayudar. Usted se encuentra solo con Dios tomando las decisiones. Por ejemplo, sucumbo ante los avances poco responsables de mi novio o de mi novia, o me guardo fiel para el matrimonio. Caigo ante la tentación de las drogas por la presión de mis amigos, o me busco un grupo nuevo de amigos y amigas responsables que me ayuden en la vida. Esa es la hora ha llegado, la hora cuando no está el pastor cerca, al lado nuestro. La hora ha llegado cuando el esposo y la esposa no están presentes. La hora ha llegado cuando se tiene que decidir por cuenta propia, sin el apoyo familiar, sin la infraestructura congregacional. Esa es la hora que se debe dar fruto de toda la educación espiritual y cristiana que se ha recibido. Esa es la hora de la verdad. Y en esa hora tan especial, importante, especial y decisiva y significativa, Jesús oró a Dios y pidió solo una cosa. En el momento difícil, cuando levanta sus ojos al cielo y la cruz ya se ve en el ambiente y en el horizonte se ve la angustia de la crucifixión, Jesús ora y dice: Señor, glorifica a tu Hijo. Que era una manera de decir: Señor, ayúdame en este momento. Era una forma de decir: Padre, fortaléceme en esta hora. Apóyame en este instante. En los momentos más importantes de la vida, lo más que necesitamos es el apoyo de Dios. Lo más que necesitamos es la sabiduría de Dios.
Lo más que necesitamos es la gracia de Dios. Lo más que usted necesita en el momento de la adversidad o de la crisis es la gloria de Dios que lo ayude a ponerse de pie y no sucumbir ante la adversidad, la angustia y el dolor. La gloria de Dios nos despeja la mente para tomar decisiones sobrias y sabias. La gloria de Dios nos ayuda a superar dificultades de carácter, malos genios, lenguas descontroladas. La gloria de Dios promueve la sabiduría en las relaciones interpersonales, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad. La gloria de Dios nos ayuda a tener salud mental y espiritual para actuar con prudencia en medio de las crisis y los dolores de la existencia humana. En el momento final, en oración, el ambiente de tensión, Jesús nos enseña que la oración no es un extra optativo en la vida cristiana, sino un requisito indispensable. Jesús de Nazaret nos enseña que la oración no es algo secundario en nuestra vida. Nos enseña que la gente que triunfa en la vida ora, porque los que confían en las promesas del Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Comencemos en este ambiente pedagógico de enseñanzas y oración. Comencemos con el diálogo, las preguntas y las respuestas. Que el Señor les bendiga. Saludos, saludos. Bueno, ¿cómo han quedado ustedes? ¿Cómo están? Solamente ese es el inicio para abrirles el apetito. Vamos a tener un momento de diálogo. Lo voy a poner en 15 minutos de forma tal que podamos tener tiempo significativo. Y no sé cómo vamos a hacer la dinámica. Si van, supongo yo que si los pones todos a hablar en el micrófono, porque creo que hay más de 100 personas. Así que ustedes saben cómo hacer. Así que, por favor. Pastor, mire, la verdad fue una enseñanza tremenda. Bueno, nos queda todo claro lo esencial de la oración, pastor. Desde nuestros inicios como cristianos, como hijos de Dios, ha sido la enseñanza principal que la oración es clave, pero usted lo explica de una manera tal que no queda duda alguna. Y sobre todo hay una frase que me marcó pero tremendamente, que el sacrificio de Cristo mató, dio muerte a la muerte, así que qué tremendo, pastor. Pero voy a leer aquí unos comentarios que realizaron nuestros pastores y hermanos que son maestros de escuela dominical. La pastora Juan Hernández dice... Mira, por favor, pregúntale, dile a la gente que pregunte solamente las preguntas que yo sé. Si yo no lo sé, que no las pregunten. Por supuesto, pastor. ¿Oyeron, mis hermanos? Traten de preguntar lo que el pastor o que el doctor Pagán pueda responder. Que yo creo que lo responde todo. Es un tremendo hombre del Señor. Y así dice la pastora Juan Hernández, dice, doctor Pagán, en sus palabras, refresca la importancia de la formación en el camino, que nos lleva a Deuteronomio 6. Hablarás con ellos cuando te levantes. Cuando vayas en el camino, entonces el proceso formativo va más allá del aula. Eso es lo que dice nuestra pastora Juan Hernández. Magnífico comentario. ¿Quién es ella? Qué buen comentario. Por alguna razón u otra, nosotros hemos confinado la educación al salón de clases. Y una de las grandes enseñanzas del pueblo de Israel y el pueblo judío es que eso no es verdad. O sea, la enseñanza de matemáticas, pues muy bien, y los verbos muy bien, pero la enseñanza para formar ciudadanos responsables en la vida comienza en el hogar, donde se aprenden los valores, el poder del perdón, la virtud de la misericordia. Entonces, eso no se aprende en un curso que tú lees, ¿verdad? O va por internet. Eso lo tienes que ver en vivo. Y añado un elemento adicional. Y es que este tema de la oración como valor educativo es fundamental porque observa que siempre nosotros
relegamos la oración al culto. Bueno, vamos a tener el culto de oración. O cuando vamos a almorzar algo, vamos a tener la oración por los alimentos. Y es interesante que Jesús de Nazaret utilizó la oración como un brazo educativo, porque a última instancia quien se beneficia de la oración somos nosotros. Dios sigue siendo Dios, independientemente si oremos o no oremos. Entonces, la oración es importante para nuestra salud mental, para nuestra salud física y para nuestra salud espiritual. Extraordinario comentario de esa pastora. Mira, cuando vaya, apúntale el nombre, que cuando vaya a Chile, le voy a dar la bendición que me pague una tacita de café. Amén. La pastora Juani va a estar feliz porque estamos todos, de verdad que pastor, extasiados con la gracia que tiene del Señor, cómo hemos recibido. Yo tengo tantos apuntes aquí, pero quiero leerle otro comentario en el chat de nuestra hermana Karina Miranda. Mire, dice así: sus palabras son un perfume grato para mi alma. Gracias, Padre mío, por su palabra. Dice, porque nos recuerda que nuestros caminos pueden tener espinas, pero es ahí cuando más tenemos que tener fe. Claro, magnífico. Recuerda que el Señor no nos promete sacarnos del problema. Inclusive nos dicen, en el mundo encontrarás aflicción. O sea, no va con disimulo. El mundo es malo, pero no es tan malo. No. Va a aflicción. Pero de la misma manera que Cristo venció, nosotros venceremos. Por ejemplo, venció un Herodes poderoso cuando era aún un niño. Venció la turba infame en Galilea que lo quería tirar por un despeñadero. Venció el dolor de ver a uno de sus discípulos que lo vendiera. Venció la angustia de ver a otro de sus discípulos más íntimo todavía que lo negara. Él es un vencedor y como él venció, nosotros también venceremos. También, pastor, la hermana Karina Riveros, por lo que alcanzo a ver, dejó dos preguntas. La primera de Karina, dice, Karina, voy a orar para que no sean muy difíciles. dice así: ¿cómo es que debemos esperar los tiempos que se vienen? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿cuáles son las expectativas de Cristo para sus hijos? Magnífico. Mire, ¿cómo enfrentar el futuro? De pie, con autoridad y en el nombre del Señor. O sea, nosotros no enfrentamos el futuro de manera pusilánime, no enfrentamos el futuro, la cosa va a ir mal, en peor, no. Nos ponemos de pie. Cuando fueron a buscar a Jesús al Getsemaní, preguntaron, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Recuerden, en Getsemaní. Si llega a ser alguno de nosotros, sabe Dios y dice, estaba aquí hasta ahora mismo. Entonces hacemos así, pero no sabemos dónde se ha ido. Jesús ahí mismo se puso de pie y dijo, aquí estoy yo. Y cuando dijo aquí estoy yo, dice el texto bíblico que los que vinieron a buscarlo cayeron al piso. Porque el futuro y el problema y la angustia reconoce cuando tenemos poder de Dios en nuestra vida. Y cuando hay virtud divina, la gente, la comunidad, los vecinos, los familiares, la escuela, el gobierno, reconoce que usted tiene poder de Dios y le respeta y lo trata con dignidad. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, o sea, que el futuro como venga, lo enfrentamos en el nombre del Señor. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Dios lo que espera de nosotros es que seamos fieles. Nadie ora al Señor y le dice al Señor, Señor, dame 2 pulgadas más de sabiduría o dame 3 milímetros más de conocimiento. No. La sabiduría viene de Dios de una manera espontánea. Sin embargo, nuestra decisión es tener fe y nuestra decisión es ser fiel a Dios. En este tiempo que se avecina, va a venir un momento un poquitito más difícil, pero escuchen bien esto que lo estoy diciendo en toda América Latina. La historia y la fe nos enseña que luego de grandes crisis en el mundo y de pandemias en el mundo, viene un gran avivamiento de Dios para su pueblo. Y Chile es testigo de la pandemia que vino en el 1914, 15, 18 del siglo pasado,
porque después de la pandemia vino el gran avivamiento de Chile. Y es la iglesia de las Asambleas de Dios, es producto de ese avivamiento de la segunda década del siglo pasado. Luego de una gran crisis, un avivamiento. Luego de esta crisis de la pandemia del COVID, va a venir un gran avivamiento de Dios para las iglesias. Aleluya, decimos a esa tremenda declaración y la creemos, pastor. También tenemos por aquí otro comentario de nuestra querida hermana Jessica Lillo. Dice, maravillosas palabras de Dios, pastor Samuel. Al pasar los años con cadenas de amargura y dolor, pensando que ya se han cortado y hay oración y búsqueda del rostro de Cristo y sus tiempos son perfectos, dice la pregunta. ¿Cómo sabemos el inicio de la obra de Dios en la persona que está comenzando en la persona, me imagino quiso decir? ¿Cómo podemos saber el inicio de la obra de Dios en la persona cuando está comenzando? Magnífico, magnífico. Mira, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es una declaración teológica, es una declaración de fe. Eso no es una declaración mágica. A veces la gente en alguna campaña, en algún programa, me dice, mire doctor, écheme una oración y écheme una bendición. Yo oro por las personas, pero las bendiciones no son mágicas, que uno tenga una varita mágica y le da. No, 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 no. Todo es un proceso. Y cuando la persona comienza en Cristo, comienzan los cambios y las transformaciones. Hay personas que los cambios son más rápidos. Hay otras personas que los cambios son más lentos. Pero cuando comenzamos a crecer, lo que le decimos a la gente que a veces es difícil dejar vicios, dejar estilos de vida, dejar actitudes. Hay personas que se han criado toda su vida peleando con su familia, peleando con sus papás primero, luego peleando con las esposas, luego peleando con los hijos, luego peleando con los esposos, o sea, que han vivido en peleas continuamente. Cuando caen en las manos de Cristo, Cristo comienza a moldear esa vida de manera especial, de forma tal que esa actitud vaya pasando, de forma tal que con el tiempo cercano pueda decir, lo que me pasa es que cuando le pregunten, mira, muchacho, tú estás cambiado, que pueda decir, lo que me sucede es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El primer cambio en la vida de los creyentes está en la actitud, en el deseo de crecer, en el deseo de buscar la gracia divina. Y a medida que se busca la gracia divina y se descubre la misericordia de Dios, la personalidad va cambiando y se va haciendo una nueva criatura. Y cuando ya tiene 2 o 3 días en el evangelio, es capaz de decir, nada, lo que me pasa es que del interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Amén, qué tremendo, pastor. Mire, los comentarios no paran. La hermana María Elisa Delgado dice, me impactó la aplicación de la hora ha llegado. Hay una infinidad de amenes, de aleluyas, de confirmación, de dándole la gloria al Señor por la palabra que usted traía para nosotros, pastor. La verdad es que ha sido un tiempo tremendo. La hermana Erika dice... muy bien. La hermana Erika dice, Cristo fue gratamente exaltado durante toda la enseñanza. Es muy importante que en este tiempo de tanta teología que nos quiere desviar del mensaje de la cruz, la gloria de Dios, nuestro Salvador, esté por sobre todo. Magnífico. Mira, la teología estudia la intervención de Dios. La gloria manifiesta las virtudes divinas. Yo como teólogo estudio la manifestación de la gracia de Dios, pero la gloria es el poder que transforma. La gloria es el poder que redime. La gloria es la virtud que nos hace ponernos de pie delante de las adversidades de la vida y decirle al problema de la pandemia y decirle al problema del genio y al marido abusador y a la esposa peleadora, decirle con autoridad, tú vienes a mí con espada, danza y jabalina y chisme y dificultades y angustia y malas palabras. Pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y añade, Dios de los escuadrones de Israel. Y añade que es el Dios que tú has provocado.
Es decir, que Goliat, el gran problema de Goliat no era con David ni con Saúl. El grave problema de Goliat es que ofendió a Dios, angustió a Dios. Y yo quiero que las asambleas de Dios en Chile sepan, pero sepan muy bien que dentro de nosotros hay una pizca de lo eterno. Hay un pedazo de la gracia. Hay un retazo de la misericordia de Dios. Hay un pedacito de la virtud divina. Entonces, ese pedacito está ahí para que nosotros lo alimentemos y ese pedacito de Dios crezca y crezca, crezca. El apóstol Pablo explicaba que el hombre interior va creciendo a la altura de la plenitud de Cristo. Y a medida que va creciendo, va superando las adversidades personales y que están alrededor de nosotros en el nombre del Señor. Aleluya. Pastor, veo otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los elementos primordiales que usted identifica y que debemos resguardar como hijos de Dios para lidiar en esa tensión permanente? Repíteme la pregunta, ¿cuáles son los? ¿Cuáles son los elementos primordiales que usted identifica y que debemos resguardar como hijos de Dios para lidiar en esa tensión permanente? Mira, uno tiene que tener una vida disciplinada. De la única manera que yo soy un ingeniero, mi profesión es la ingeniería. Después estudié teología, ¿verdad? Y Biblia, pero yo vengo del mundo de las ciencias naturales. De la única manera que un edificio no se cae es que tenga buen fundamento. Y yo quiero que ustedes sepan que la ingeniería en general del mundo se ha beneficiado en gran medida de la ingeniería de Chile, porque Chile descubrió que el fundamento de los edificios no solamente era hacia abajo, porque los temblores rompen ese tipo de varilla, ese tipo de fundamento, sino que los fundamentos también se hacen horizontales. Ese milagro del diseño ahora se tiene en el mundo y ha sido, yo no sé cuántas vidas ha salvado. Igualmente en la vida cristiana. Uno tiene que tener un buen fundamento, un fundamento que eche sus raíces en la palabra de Dios, pero un fundamento que bendiga a los familiares, un fundamento que vaya horizontalmente y bendiga a los vecinos, un fundamento que vaya horizontalmente y bendiga a la comunidad en general, porque los que confían en las promesas del Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén, pastor. Mire, Jeremías Vergara deja un hermoso comentario. Dice que acá es donde se usa Hebreos 11, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como usted dice, siempre va a haber dificultades, pero siempre uno tiene que refugiarse en nuestro Dios maravilloso, que es Cristo Jesús. Siempre va a venir dificultades, pero siempre en las pruebas tenemos que ir guardándonos en el blanco perfecto que es Cristo. Después de las pruebas viene la recompensa. Magnífico. Mira que en Chile hay un himno muy bonito que yo no he escuchado en otro sitio, que viene la recompensa. Eso no es un himno que se canta en América Latina, pero sí en Chile lo he escuchado mucho. En efecto, miren, la vida es complicada. Yo no quiero ni insinuar que no vamos a tener dificultades, ni ansiedades, ni problemas. Y esto se lo estoy diciendo a líderes cristianos. La vida es complicada y cuando menos lo esperamos, pasamos un mal rato. Y escuchen bien esto, pero para toda la vida que te guarden. Los dolores más fuertes que nosotros recibimos, los golpes más fuertes que llegan a nosotros, tienen nombres y apellidos conocidos por nosotros. Si ahora viene alguien ahí del grupo y empieza, alza la mano, empieza a hablar mal de mí, que cómo es posible, que él no sabe y todo, yo miro bien. Y si no lo conozco, digo, hermano, vamos a dar gracias a Dios por este hermano, para que Dios lo bendiga y lo ayude. Está un poco confundido, pero Dios lo va a bendecir. Sin embargo, si yo lo miro y lo conozco, pero no solamente lo conozco, le he dado la mano. Y no solamente lo conozco y le he dado la mano, sino que él ha tomado mi mano, entonces me ha apuñalado la espalda. Eso duele
extraordinariamente. Entonces, uno tiene que aprender a superar los dolores de la vida. Hay golpes que esperamos de manera estoica, pero a veces los pastores y las pastoras y los líderes y los maestros y las maestras recibimos golpes cuando menos lo esperamos y nosotros tenemos que decir con seguridad, no lo esperábamos, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Nos hirió, pero ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Óigame, vamos a pasar al próximo capítulo porque mire, hemos empezado nada más. Lo que viene ahora es serio. Es que usted nos dio un buen tentempié, pastor, nos tiene a todos ahí. Fue muy buena la introducción, parece, demasiado buena. Bueno, vamos a cerrar con la última pregunta cortita, que fue la última que alcanzó a entrar para que no se quede ahí muy bien. En el tintero. Nos venía de parte de Diana. Diana Vidal dice, Pastor, buenas tardes, gracias por este tiempo. Mi pregunta es, ¿de qué forma podemos relevar la importancia de la oración como un modelo educativo para la vida en nuestras clases? Magnífico, gracias a Dios que la permitimos. Mira, siempre nosotros destacamos de la oración que nos va a ayudar el Señor, que nos va a bendecir, que va a contestar la oración, y eso es así, sin problema, no es problema. Lo que yo le digo a los maestros es que observen que nosotros no oramos por trivialidades. Señor, ayúdame a pintar esta casa para cambiarla del color de amarillo a azul. Nosotros no oramos así. Señor, gracias porque voy a almorzar y voy a tener un tenedor de oro, no un tenedor de plástico. No, damos gracias por la comida, damos gracias por la casa. Jesús de Nazaret, en sus temas de oración, reveló la importancia de los temas que él quería destacar: el reino, el perdón, la misericordia, el darle la mano al caído, la unidad de los creyentes. Entonces, en nuestro estilo de oración, nosotros deberíamos identificar los grandes temas de fe de forma tal que nuestra oración nos ayude a crecer en Cristo espiritualmente e intelectualmente. Y añado lo siguiente. Miren, yo le he preguntado a mis estudiantes en el Oriente Medio y le pregunto, ¿quién ustedes creen en toda la Biblia? Toda la Biblia. Sea un personaje que no necesitaba orar. Todos están de acuerdo que si alguien no necesitaba orar era Jesús, porque nosotros oramos en el nombre de Jesús. Sin embargo, escúchenme esto todos los maestros para que lo prediquen mañana. Jesús oraba de día, de noche, de tarde, solo, acompañado, en el monte, en la casa, en la ciudad, donde quiera. Porque Jesús tuvo lo que se conoce el día de hoy, un estilo de vida de oración. Es que estaba en diálogo con lo eterno continuamente. Yo creo que nosotros deberíamos aprender eso, y ese valor y ese estilo de orar continuamente es lo que va a contribuir a nuestra salud mental y a responder con eficacia a los grandes desafíos de la vida. Amén. Miren lo que vamos a hacer ahora. Mira, son las 3:54. Vamos a esperar hasta las 4:10. 4:10, 15 minutos para que descansen, cojan fuerza, vayan al baño, los que vayan al baño, ¿verdad? Digo, no lo quería decir así tan fuerte, ¿verdad? Pero descansen, y a las 4:10 nos volvemos a ver, porque todavía no han visto nada. Ahora vamos a ver las parábolas. Y ustedes saben que cuando uno coge un avión, cuando uno sube y cuando uno baja, el piloto le dice a uno, póngase el cinturón de seguridad. ¿Recuerdan, verdad? Ahora es que hay que ponerse el cinturón de seguridad. Estoy solamente abriendo esta primera conferencia, es abrirle el apetito. Lo que viene ahora es transformacional. Espérenlo ahora. ¿Qué ustedes creen? 15 minutos nada más. 4:10. Todos a tiempo.
No se queden errantes por esos mundos de Dios. ¿Oyeron? Muy bien.